Buenas tardes a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través, ¿verdad?, de esta radio cristiana. Les mandamos un cordial saludo a todos y no solamente a nuestros hermanos, ¿verdad?, en Cristo que nos conocen, sino a toda la gente que nos alcance a escuchar. Queremos decirles que Cristo les ama y que Dios les quiere ayudar. En esta hermosa tarde, ¿verdad?, damos los saludos a todos, pero también traemos un mensaje de las Sagradas Escrituras. Alabado sea Jesús, titulado Seamos guiados por el Espíritu de Dios. Alabado sea Jesús. Desde el momento en que creímos en Dios, Dios nos manda que seamos guiados porque nos ha dejado, el Señor nos ha dejado su presencia para ser guiados. Leemos en San Juan 16:13 que dice así: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así es, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Gloria a Jesús. Cuando Jesús estaba con su pueblo, con los apóstoles, el Señor los guiaba y les ayudaba y les enseñaba. Pero después, cuando ascendió a los cielos, el Señor dijo: no os dejaré huérfanos. Alabado sea Jesús. Los apóstoles quizás se preocuparon que ya no iba a estar el Señor, pero Dios, que es bueno, les dijo y nos dijo a nosotros, su pueblo, que nos daría un consolador, el cual estaría todos los días con nosotros, y Él nos guiaría a todo camino de verdad y de justicia. Por lo tanto, el Hijo de Dios siempre será guiado por el Espíritu de Dios. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad y de juicio, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El cristiano debe depender absolutamente del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Para vivir su vida en Cristo, para poder servir a Cristo, para poder predicar de Cristo, debe depender absolutamente de Jesús y de su gloriosa palabra. ¿Para qué? Para que no se extravíe. Para que no se extravíe el hombre, el hermano o la hermana de el camino correcto de la palabra del Señor. Cuando Jesús se fue al cielo, Él dijo que nos daría al Espíritu Santo, el cual nos guiaría. A sus discípulos los guió, y todos los creyentes que fueron creyendo en Él y en su palabra, y la persona que lee la palabra y no tiene, ¿verdad?, y no tiene en su vida el Espíritu de Dios, no va a poder enseñar la palabra como lo es, sino lo va a enseñar equivocadamente, porque a veces la gente, cuando lee la palabra y no tiene en su corazón el Espíritu de Dios, solamente la persona es un religioso, pero cuando abre la puerta de su corazón, Cristo está en su vida. Gloria a Jesús. La gente religiosa, que aunque conocía las Escrituras y no le obedecía, y por eso entregaron a Jesús, porque aquella gente que entregaron a Jesús fueron los religiosos. Conocían las Escrituras, pero no eran guiados por el Espíritu de Dios, porque no habían dado el corazón al Señor. Un corte y regresamos. Lléname de ti, Padre mío, lléname de ti, de tu amor, que mi vida está esperando, que mi alma está esperando, ser guiada por tu amor. Lléname de ti, Padre mío, dime para qué puedo yo servir,
haz en mí tu voluntad, haz en mí tu voluntad, que mi vida está esperando. Guíame mientras tenga este cuerpo, guíame, porque solo no puedo. Llévame mientras esté en este mundo. Guíame, Señor, solo no puedo. Guíame, Señor, solo no puedo. Oh Señor, dame fuerzas para seguir. Oh Señor, porque estrecha es la puerta. Llámame si me estoy alejando. Guíame, Señor, solo no puedo. Guíame, Señor, solo no puedo. Gloria a Jesús. Así es, debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios. Aquella gente, ¿verdad?, que en aquel tiempo crucificaron y mataron a Jesús, era gente que conocía las Escrituras, pero que no eran guiadas por el Espíritu de Dios. No eran guiadas por el Señor. Y hoy en día el mundo necesita a hombres y mujeres que sean guiados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder llevarles al mundo el verdadero evangelio de Jesucristo. Como dice la palabra de Dios, no es que haya muchos evangelios, no, solamente hay un evangelio, y ese evangelio es el de nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas 1-6 dice así, Pablo dice a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo hablaba a la iglesia de Gálatas. Esa iglesia ya se le había predicado el verdadero evangelio, pero lo recibieron y al poco tiempo, dice Pablo, que tan pronto se les haya olvidado el verdadero evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Son las buenas nuevas de Jesús, de salvación para la humanidad, porque la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, la salvación es por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Solo el evangelio emanado de nuestro Señor Jesucristo y escrito por los apóstoles en las Sagradas Escrituras, ese es el verdadero que Dios ha dejado. Pero muchos hombres se desvían, así como aquí dice en Gálatas, algunos ya se habían desviado. ¿De dónde? Del evangelio. Muchos se desvían del evangelio de Jesucristo porque quieren a veces sacar provecho para sí. Pero nosotros como iglesia debemos ser firmes en la doctrina, no de alguna denominación en especial, sino en la doctrina pura de nuestro Señor Jesucristo, para así poder caminar en esta vida, siendo guiados por el Espíritu Santo de nuestro Dios y por su palabra. Queridos hermanos, no necesitamos mucho para tener la dirección del Espíritu Santo. Dios, cuando nos llama, el día que nos llamó, ¿verdad? Sí, nomás nos dijo, dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que pide, para que después de que le entreguemos el corazón, el Espíritu Santo entre a nuestro corazón y nos guíe y nos lleve por su camino. Alabado sea
el nombre de Jesús. Dice, y miren tus ojos por mis caminos. Los ojos, ¿verdad?, de la iglesia, los ojos del cristiano, después de convertirse a Cristo, siempre deben de estar puestos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, no en ningún hombre, no en nadie, solamente en Cristo, porque solamente Él es el único que nos puede asegurar vida eterna y nos puede llevar de su mano hasta llegar al cielo. Gloria a Dios, puesto los ojos, ¿verdad?, en Cristo, porque así dice, miren tus ojos por mis caminos. El corazón del cristiano siempre debe de estar cerca de nuestro Señor Jesucristo, porque con el corazón se cree para justicia, y nuestros ojos deben de estar puestos siempre en Él, no en el pastor, no en el profeta, no en ninguna otra persona, sino solo en Jesucristo, en su palabra. ¿Por qué? Porque es vida eterna. Alabado sea Jesús. ¿Para qué es vida eterna? Para aquellos que le aman y que esperan su venida. En este mundo hay alguien interesado en desviar al cristiano de la dirección de Dios. Hay alguien, ¿verdad?, que se preocupa, ¿verdad?, que el Hijo de Dios camine correctamente en el Evangelio, y ese es el enemigo de nuestras almas, que quiere desviarnos, como dice la Biblia que aquí en Gálatas 1-6, ¿verdad?, que aquellos hermanos se habían desviado del Evangelio de Jesús. Bueno, el enemigo de nuestras almas, recordemos que Jesús, cuando fue al desierto y lloró y ayunó por 40 días, el enemigo lo tentó, ¿verdad? Quiso desviarlo, aun siendo Jesucristo Dios, Señor de señores, Rey de reyes, fue tentado. Nosotros debemos de orar y ayunar y velar para no ser desviados y ser guiados por el Espíritu de Dios, pero siempre estando firmes en la palabra escrita, en la palabra ya escrita en las Sagradas Escrituras, para nosotros, para su pueblo. Y si oramos y buscamos su rostro, no debemos de hacer caso a otras cosas, ¿verdad?, a otras cosas que pasen o que nos digan, sino debemos de estar creyendo solamente en la palabra de Dios que da vida eterna, creyendo que Dios nos habla siempre por medio de la palabra de Dios. Siempre debemos de ser así. Cuando usted quiera que Dios le hable, abra la Biblia y comience a escudriñarla, porque ahí es donde Dios nos habla. Porque cuando Dios nos habla, va a ser a través de su palabra, para seguir en su camino, trabajando en su obra o viviendo para el Señor. Hermanos, no estamos solos. Desde el día que conocimos a Jesús, no estamos solos, no estamos huérfanos, tenemos la presencia del Espíritu Santo. Gracias a Dios, porque nos ha dejado al Espíritu Santo para guiarnos mientras vivamos. Alabado sea Dios, nos ha dado su Espíritu Santo para vivir, para serle fieles. En Mateo capítulo 28, 20 dice así: Jesús dijo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así es que si nosotros guardamos las cosas que Él nos manda a través de su palabra, el Señor siempre será con nosotros. Alabado sea Jesús. Que guardemos, ¿qué? Las cosas que nos ha mandado. Gloria a Jesús. ¿Y qué nos ha mandado? Bueno, lo que está escrito en su palabra. Leamos a cada día su palabra y veremos la gloria de Dios manifestada en nuestra vida. Alabado sea Jesús. Dios nos manda a guardar solo lo que Él nos ha escrito y solo Él nos ha enseñado. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado con muchas enseñanzas erróneas de hombres que no estén basadas estrictamente en las Sagradas Escrituras. Dios quiere una iglesia santa
y pura, porque dice la Escritura así: sin santidad nadie verá al Señor. Y yo creo que usted y yo queremos un día ver al Señor. Queremos escuchar esas palabras que diga: bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Queremos escuchar esas hermosas palabras, porque sin santidad nadie verá al Señor. Bueno, esa es la palabra, ¿verdad?, que Dios nos está dando en estos tiempos difíciles, tiempos problemáticos y tiempos de apostasía, así como sucedió, ¿verdad?, en la iglesia de Gálatas. Un corte y regresamos. Quiero andar, mi Señor, por tu senda de amor, elevándome más y más. Por doquiera impartiendo alegría y solaz, pero lleno de tu bondad. Mi sendero de amor llena hoy, que tu espíritu guíe mis pies, y que siempre al andar lleno esté de tu amor el camino por donde yo voy. Venme cerca de ti, oh mi buen Salvador, no permitas jamás, jamás que yo vague sin luz, sin destino y sin paz, pero lleno de tu bondad. Mi sendero de amor llena hoy, que tu espíritu guíe mis pies, y que siempre al andar lleno esté de tu amor el camino por donde yo voy. La jornada fugaz pronto terminará y no habrá... Gloria a Jesús, que así sea. Dice este hermoso canto, ¿verdad?, que su espíritu alumbre nuestros pies. Alabado sea Jesús. Estamos viviendo, ¿verdad?, en estos tiempos un poco difíciles. Tiempos, ¿verdad?, en donde dice la palabra de Dios que dirían: aquí está el Cristo, allá está el Cristo, y la gente se confundiría. Pero la gente se confunde porque no pone los ojos en Jesús, porque no escudriña la palabra de Dios, y por eso, ¿verdad?, entra en el corazón del hombre la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es desertar o rebelarse en contra de algo verdadero, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras, y hacer otras cosas que ya no están en la palabra de Dios, y le añaden o le quitan. Pero la persona, ¿verdad?, que le quiera poner a la palabra de Dios o le quita, dice la Biblia que Dios quitará su nombre del libro de la vida, ¿verdad? Pero nosotros los cristianos debemos ser fieles. Si usted ha creído en el Evangelio de Jesús, el Evangelio que da vida, el Evangelio que salva, el Evangelio que sana, el Evangelio que nos llevará al cielo, usted crea, viva el Evangelio y predique el Evangelio, siempre guiado por el Espíritu Santo de nuestro Dios, porque así siempre estaremos con Dios y Dios estará con nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. La dirección de Dios siempre será en nuestra vida. No nos sorprenden los tiempos que estamos viviendo en la actualidad,
porque ya estaban profetizados, así dice la palabra de Dios. Ahí en el libro de Mateo, ¿verdad? De 24, en Apocalipsis, en Timoteo, nos habla acerca de que en los tiempos finales, ¿verdad? Vendrían hombres, ¿verdad? Que predicarían, pero quizás a lo mejor ya no el evangelio verdadero, pero nosotros, usted que está escuchando a cada día el evangelio, trabaje por el Señor, y la norma que nosotros, los hijos de Dios, debe de ser es únicamente la palabra bendita de Dios, alabado sea Dios, y de esa forma, ¿verdad? Serviremos y viviremos para Jesús, alabado sea Dios. La iglesia debe de poner más atención en estos tiempos a las Sagradas Escrituras, si es que el Espíritu de Dios está guiando nuestra vida. La iglesia de hoy debe de poner más atención. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que está más cerca el día de nuestra redención, está más cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Vamos a leer ahí en el libro de los Hechos 10, 17, 10 al 12, que dice así: alabado sea el nombre de Jesús. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, y escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que los de Berea eran una gente, una iglesia noble, que quería en realidad, a pesar de que llegó Pablo, un grande siervo de Dios, y que les iba a predicar el evangelio, bueno, aún así Pablo, ¿verdad? Aunque llegó, estos hermanos, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, la estaban esperando, pero escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Bueno, nosotros debemos igual hacer lo mismo que la iglesia de Berea. ¿Qué tiene que ser la iglesia en la actualidad en el mundo? Bueno, hacer lo que hacía igual la iglesia de Berea, ¿verdad? Aunque Pablo les fue a predicar, ellos examinaban a la luz de la palabra de Dios si en realidad el evangelio que llevaba era verdadero, pero tenían un corazón noble y eran guiados por el Espíritu Santo. Lo que necesitamos, la iglesia de hoy es la nobleza y la sabiduría que da el Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras, y no ser sabios en nuestras propias opiniones, sabiendo que ya está muy cerca nuestra redención, es decir, la venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene por su pueblo, que está siendo guiados, que está esperándole, que está predicando solamente su palabra, que está siendo guiado por su Espíritu Santo. En la actualidad hay muchas religiones y aún en el Evangelio hay muchas denominaciones, pero la iglesia verdadera es aquella que ha creído que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo salva y perdona y que viene pronto, y aquella que cree que la palabra de Dios es la autoridad suprema para dirigir nuestra vida mientras vivamos en esta tierra, porque Él viene pronto, y mientras Él no viene, nos ha dejado su Espíritu Santo. En San Juan 14, 15 al 18, alabado sea el nombre de Jesús. En San Juan 15, alabado sea el nombre de Jesucristo de Nazaret, dice así: glorificado sea Dios. En el libro de San Juan nos muestra la palabra de Dios de que no estamos solos, de que tenemos su Espíritu, de que nos ha dado su presencia. Por eso no nos podemos desencaminar ni nos podemos desviar, porque la iglesia siempre tendrá la ayuda del Señor. Alabado sea Dios. En Juan 14, 15 al 18 dice así: alabado sea Jesús. Dice:
glorificado sea el nombre de Jesús. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Pueblo de Dios, si usted y yo amamos a Dios, debemos guardar, atesorar la palabra de Dios, no lo que nos enseñen que no es que esté afuera de la palabra de Dios, sino dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y después de eso, si nosotros guardamos y anhelamos su palabra, dice, y yo rogaré al Padre, y yo os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora en vosotros y está en vosotros. Alabado sea Dios. Qué hermoso, ¿verdad?, es ver que nosotros como pueblo de Dios no estamos solos. Dios está con nosotros y está para guiarnos. Bendito sea Dios, no estamos solos. El Espíritu de Dios que Jesucristo nos ha dado está y estará con nosotros hasta el último día del mundo, solo con su pueblo y con aquellos que le obedecen. El mundo dice no le puede ver ni sentir. ¿Por qué? Porque no le conoce. Pero todo aquel que ha conocido a Jesús y ha conocido al Padre, y el Padre ha mandado a su Espíritu para guiar a su pueblo. Alabado sea Dios. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Aunque estamos viviendo estos tiempos finales, ¿verdad?, tiempos peligrosos y difíciles, donde el enemigo, ¿verdad?, quiere hacer mucho daño a las almas para que se desvíen, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en una parte de las Sagradas Escrituras, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Pero cuando dice esta palabra, dice Señor, yo creo que, bueno, pues las personas, ¿verdad?, cuando hablan y dicen Señor, quieren invocar a Dios, pero así dice, y lo dice el Señor Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿quién entrará al reino de los cielos? Más el que hiciere la voluntad de mi Padre. Alabado sea Dios. Solo aquel, ¿verdad?, que tenga ese deseo de seguir a Dios y de amar a Dios y de serle fiel y de obedecer únicamente a la palabra de Dios, ese entrará y entraremos a su gloria en aquel día. Alabado sea Jesús. Estamos viendo, seamos guiados por el Espíritu de Dios. Un corte y regresamos. Cuando yo era un adolescente, nadie me podía gobernar. Siempre me ordenaban tantas cosas, yo quería hacer mi voluntad. Todo parecía un tormento cuando me llamaban para hablar. No quería oír ningún consejo hasta que por fin oí tu voz. Todo lo que tú quieras yo lo haré, porque la vida no me pertenece. No vivo yo, tú vives en mí. Caminaré y venceré. Todo lo que tú quieras yo lo haré, porque la vida no me pertenece. No vivo yo, tú vives en mí. Caminaré y venceré. Antes de mi encuentro con Jesús, no creía que fuera tan real. Muchas veces Él tocó mi puerta, pero no quería oír su voz, hasta que una vez desesperado
perdiendo la razón. Me porté como un enamorado y le dije con el corazón: todo lo que tú quieras yo lo haré, porque la vida no me pertenece. No vivo yo, tú vives en mí. Caminaré y venceré. Todo lo que tú quieras yo lo haré, porque la vida no me pertenece. Alabado sea Jesús. Así es, todo lo que Dios quiera que hagamos, eso debemos de hacer. No lo que diga el hombre, no lo que diga la persona, no. Dice, todo lo que tú quieras, yo lo haré. Viene a mi mente, ¿verdad?, la palabra de Dios ahí en Jeremías. Cuando Jeremías era un niño, ¿verdad?, era un joven todavía, y Jehová Dios lo escogió para hablar a su pueblo de Israel. Y él decía, pero soy un niño. Pero bueno, tenemos que decir siempre, no más, absolutamente nada más, lo que dice las Sagradas Escrituras, porque ellas dan vida eterna para nosotros y también para quien compartamos el Evangelio. Alabado sea Jesús. En estos tiempos finales, hermanos, debemos de ser guiados por la palabra de Dios, no por nuestras emociones, no, por la palabra de Dios y por su Espíritu Santo, que todavía está con nosotros. Alabado sea Jesús. En el libro de Jeremías nos habla en el capítulo 2 acerca de cómo el pueblo de Israel en aquel tiempo también, ¿verdad?, conoció la gloria de Dios, tenía las Sagradas Escrituras, pero fue que se fue a la apostasía, ¿verdad?, que quiso dejar y dejó los caminos de Dios, pero Dios le dijo a Jeremías, ve y dile a mi pueblo. En Jeremías 2:1 vamos a leer todo el capítulo, que dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni habitó hombre. Y os introduje en tierra de abundancia, para que comiesen su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron. Dice, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, acontecerá aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasadas las cosas de Quitim, y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si ha sido hecho semejante cosa esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por la que no aprovecha. Dice, espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo, es esclavo? Porque ha venido a ser presa. Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador.
Aún los hijos de Menfis y de Tafnes se quebrantaron la coronilla. ¿No te acarrió esto, el haber dejado a Jehová tu Dios, cuando te conducía por el camino? Ahora tú pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto, para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria, para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará, y tu rebeldía te condenarán. Sabe pues, y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Alabado sea el nombre de Jesús. Así es, un pueblo que había gozado de las bendiciones de Dios, había, ¿verdad?, apostatado de la fe. Ya no quería, dice así aquí en el verso 8, que sus sacerdotes, dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Así preguntaban. Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Sí profetizaban, pero no profetizaban la palabra del Dios que hizo los cielos y la tierra, del Dios viviente. Bueno, y en estos tiempos, en el tiempo del profeta Jeremías, Dios mandó a Jeremías para hablarle al pueblo de Israel por la apostasía de Israel, que habiendo conocido y visto las maravillas de Dios, su corazón de ese pueblo se había apartado de en pos de Jehová. Y Dios mandó al profeta a darle el mensaje de Dios. ¿Para qué? Para que se arrepientan y le buscaran. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, dice la palabra de Dios, sino que procedamos para que procedan al arrepentimiento. Dios es amor y nos ama, nos sigue amando, y Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Que quiere un pueblo limpio, un pueblo que tenga una fe firme en su palabra. El Dios que los había sacado con mano fuerte y poderosa de Egipto, en estos tiempos habla Dios también, ¿verdad?, en estos tiempos a través de su palabra. Que vivamos el verdadero evangelio, que nos acordemos de cuando conocimos el evangelio, de donde nos sacó el Señor, de las maravillas, de todo lo que hacía y hizo el Señor con nosotros. Alabado sea Dios. Que nos acordemos del verdadero evangelio de Jesucristo, que Jesús predicó y que Juan el Bautista predicó. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios que Juan el Bautista, por predicar el verdadero evangelio, fue decapitado por decirle verdad a un hombre que estaba estaba adulterando y que debería dejar su pecado. Y a este hombre, como era un hombre poderoso, un rey, bueno, mandó decapitar a Juan el Bautista. Pero el evangelio es poderoso. Gloria a Dios. Debemos de predicar y vivir el verdadero evangelio que Jesús predicó, y los apóstoles, los cuales siempre obedecieron fieles a la palabra de Dios, aún a costa de su vida. ¿Pero por qué? Porque siempre eran guiados por el Espíritu de Dios. Alabado sea Dios. Querido hermano, Dios viene por una iglesia sin mancha, por una iglesia que le ame en espíritu y verdad. Examinémonos y veamos si estamos haciendo lo correcto delante de Dios todos los días, ¿verdad? Desde que nos levantemos hasta que nos acostemos, vivamos si tenemos esa amistad con Dios a cada día, ¿verdad? Si estamos haciendo lo correcto delante de Dios, ¿quién juzgará a los vivos y a los muertos? Alabado sea Dios. Él es el Rey, y un día, aunque somos su iglesia, también, ¿verdad?, tendremos que dar cuenta de lo que hagamos, sea bueno o sea malo. Un corte y regresamos. Mis errores te los entrego, oh Señor. Mis defectos no los mires, por favor.
que soy hombre lleno de imperfecciones. Te lo ruego, no los mires, por favor. Dame gracia y sabiduría, oh Señor, para conducir mi vida hacia ti. Que no quiero mirar atrás de donde vengo, pues recordarlo me causa mucho dolor. Guíame, guíame, te lo pido. Guíame, guíame, te lo pido. Que no quiero equivocarme y no quiero fracasar. Guíame, Señor Jesús, guíame, Señor Jesús. A veces no me lo explico qué será. Un temor y una tristeza invade mi ser. Y de repente algo me dice, no te preocupes, que yo voy siempre contigo hasta el final. Te doy gracias por llenarme con poder. Es tu espíritu que me guía hacia toda verdad. Confiando en ti no me preocupo qué será de mañana, pues has prometido que me ayudarás. Guíame, guíame, te lo pido. Guíame, guíame, te lo pido. Que no quiero equivocarme y no quiero. Alabado sea Jesús. Y así es, ¿verdad? Que Dios nos guíe para no equivocarnos, para vivir nuestra vida como cristianos. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Y para servir al Señor aún más necesitamos la dirección de Dios. Alabado sea Jesús. No podemos, ¿verdad?, servir a Dios si el Espíritu Santo no está en nosotros. Gloria a Jesús. En Apocalipsis 3:2 dice así, 3:1 al 4 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre y de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Dice el 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Gloria a Jesús. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Qué hemos recibido? El Evangelio de Jesús. Y lo que has oído. ¿Qué has oído? El Evangelio de Jesús. Y guárdalo. Guárdalo, dice, guardemos el Evangelio de Jesús. Dios conoce nuestro nombre, Dios conoce tu trabajo, todo lo que has hecho, pero también sabe, ¿verdad?, si nuestros vestidos están manchados, cómo está nuestra vida, si nosotros se está muriendo el verdadero Evangelio que un día escuchamos y ahora estamos poniendo atención a otras cosas. Y si nuestro corazón, ojos, mente están puestos en Cristo o no. El hombre debe de poner sus ojos siempre en Dios, no en la religión, pero Dios nos ha dejado su Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados el día que creímos en Jesucristo. Si tú creíste en Jesús, tú ya fuiste sellado con el Espíritu Santo. Así dice la palabra en Efesios 4:30. Dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Desde el día que creímos en Jesucristo, Dios nos ha dado su Espíritu Santo y debemos conservarlo en nuestra vida hasta el día de nuestra redención. En el Salmo 5:8 dice el salmista, dice así, guíame Jehová en tu justicia,
a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tus caminos. Así decía el rey David, guíame, oh Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Y bueno, ¿tendremos enemigos? Claro que sí. Tenemos enemigos, así como el rey David pedía a Dios su dirección, también nosotros a cada día debemos de pedirla. Porque la Biblia dice en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, si examinemos toda esta clase de enemigos que tenemos, debemos, ¿verdad?, que son muchos y gobiernan el mundo de las tinieblas. Y estos seres espirituales de quien la Biblia nos dice que son nuestros enemigos quieren desviar a la iglesia del verdadero evangelio de Dios. ¿Para qué? Para la perdición del alma. Pero Dios es nuestra guía. Digámosle a Dios como el rey David. Dios es nuestra guía. Si le pedimos, Dios nos ha dado las armas para vencer a los enemigos de nuestras almas, en las cuales Dios nos habla ahí en Efesios 6:13 al 18, ¿verdad? Ahí nos dice todas las armas que tenemos, el escudo de la fe, ¿verdad? La palabra de Dios, el yelmo del Espíritu Santo. Bendito sea Dios, nos enseña cómo debemos estar firmes, siempre parados en la roca que es Cristo y dirigidos por su Espíritu Santo. Salmo 43:3 nos dice, envía tu luz y tu verdad, y éstas me guiarán. Alabado sea Jesús. Envía, Señor, tu luz y tu verdad, y éstas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Alabado sea Dios. Nosotros queremos ser guiados. ¿Por qué? Porque queremos sentir su presencia aquí en la tierra, pero también queremos llegar a las moradas del Señor. Y Jesús dijo que iría a preparar una morada para aquel que le ame. Dice, todo aquel, ¿verdad?, que le ame, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y bueno, todo aquel que le siga firme, siga al Señor sin apartarse de su evangelio, de su palabra del Señor, sin apartarse del evangelio ni a diestra ni a siniestra. Seamos como la iglesia de Berea, escudriñemos a cada día, leamos las Sagradas Escrituras. Muchos que escucharon la palabra de Dios, la conocieron y caminaron por el evangelio y creyeron que estaban bien lo que ellos hacían. Pero bueno, muchos quizás no podrán entrar a las moradas del Señor por no haber obedecido a la palabra de Dios. Así es, muchos la escucharon, muchos la leyeron, pero Mateo 7:21-23 dice que no todo el que me dice, ¿verdad, Señor, Señor?, entrará al reino de los cielos. Por lo tanto, queridos hermanos, debemos siempre pedir la dirección y anhelar su Espíritu Santo en nuestras vidas para llegar a las moradas de Dios. Alabado sea Dios. Yo creo que usted y yo queremos llegar a las moradas de Jesús. Alabado sea Dios, porque Dios nos ha llamado. Si un día Dios nos llamó, es para que lleguemos a su reino. Ahí en San Mateo, donde les digo, 7:21 al 23, habla de gente que haya conocido, quizás pastores, quizás evangelistas, que predicaron la palabra de Dios. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, son gente que estuvieron en el evangelio, pero que se apartaron, fueron apóstatas, ¿verdad? Entraron a la apostasía, se rebelaron en contra de la verdad, porque dice el verso 23 que Jesús les dirá, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Pero diremos, ¿pero por qué si ellos profetizaban? Dice que echaban fuera demonios y hacían milagros. ¿Por qué? Simplemente
porque su corazón no era recto delante del Señor. Pero Dios quiere que seamos santos, que seamos guiados siempre por el Espíritu de Dios. Dios siempre ha guiado a su pueblo. Así como Dios guió a su pueblo de Israel, hay una historia, ¿verdad?, ahí en el Antiguo Testamento, pero ahí en el libro de los Salmos nos dice, en el 74:14, dice, y les guió de día y con nube de noche, con resplandor de fuego. Así fue como Dios guió a su pueblo de Israel en medio del desierto, para hacerlos llevar a la tierra prometida. Alabado sea Jesús. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto que tipifica pecado, los sacó y les prometió Dios llevarlos a la tierra prometida. Bueno, dice la Biblia, ¿verdad?, que Dios les guiaba. Dice que de día, ¿con qué les guiaba? Con una nube. Y de noche, ¿con qué les guiaba? Con un fuego. ¿Para qué? Para que caminaran en medio del desierto. Querido hermano, ¿verdad?, en este mundo, ¿verdad?, estamos quizás como si fuera un desierto, pero Dios nos está guiando. De día y de noche Dios nos guía. De día y de noche nos guía Dios con el poder de su Espíritu Santo, para que no nos extraviemos, para que caminemos en su presencia. Alabado sea el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Pues este ha sido el mensaje de la palabra del Señor. Dios quiere, ¿verdad?, que usted le busque y le adore y camine en el Señor. Hebreos, por último, Hebreos 2:1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Una vez más, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, o sea, que nos apartemos, que nos vayamos. Con más diligencia, hermanos, atendamos a la palabra de Dios y busquemos su rostro, ya que Dios es bueno, ¿verdad?, y quiere darnos vida eterna. Vamos a dar gracias a Dios por el mensaje de la palabra del Señor, y también vamos dice aquí un mensaje, dice, buen día, pastor, pido una oración por mí, porque a veces me pongo desesperada, no encuentro qué hacer por todos los fracasos que he pasado, pero al oír la alabanza me pongo a escuchar y a llorar porque lo siento, soy madre soltera y me preocupan mis hijos. Después del corte, y regresemos, oramos. Gloria a Jesús. Bueno, pues nos pasamos a despedir, ¿verdad? Oramos por esta persona, que Señor, te rogamos que la bendigas, la ayúdela, Señor, en donde quiera que se encuentre, y que Jesús sea su pronto refugio. Pon tus manos, tus ojos en Cristo, Dios quiere ayudarte. Bueno, nos pasamos a retirar, que Dios les bendiga y les guarde. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Taurino Yáñez Hernández. Si gustan, ¿verdad?, los invitamos a aquellas personas que no conozcan el Evangelio, que no tengan un lugar donde se reúnan, en la iglesia Jesús el Buen Pastor, miércoles a las 6 de la tarde, domingo 10 de la mañana y 5:30 de la tarde. Que Dios me los guarde y me los bendiga.